Sí, excelente. Hola. Sí, se ve, profe. Bueno, bueno, jóvenes, ya dimos tiempo y como hoy estamos, tenemos que ser exactos, entonces, profe Marlene, por favor me ayuda con la asistencia para usar estos 50 minutos que nos quedan tratando de ayudar a aclarar situaciones. Está bien, profe. Eh, Bien, jóvenes, estábamos hablando en la clase anterior de cómo encontrar la ecuación usando la técnica de completación de cuadrados. Entonces, para este método de factorización de completación de cuadrados, pues hay varios niveles de dificultad y el que hicimos la clase anterior es solamente cuando es un binomio que tiene dos términos, el término cuadrático y el término lineal. Ahora vamos a ver, se le va a agregar el nivel de dificultad en que tiene los tres términos, o sea, aparte de los dos con los que veníamos trabajando, va a tener el término independiente, es decir, el término que no tiene. Eh, bueno, disculpen las interferencias aquí. Eh, Les decía, tenemos el término independiente. Ahora ya hablamos de completación de cuadrados con un trinomio. Tenemos aquí el ejemplo 16. Eh, Igual, para los que tienen el libro, si la pantalla no es muy visible, vamos a tratar de explicar. Estamos en la página 28, para los que tienen el libro en físico. Para la página 28, les decía, estamos entonces hablando del ejemplo 1.6. Entonces, si vemos aquí en el ejemplo está punteado y lo que hacemos es separar los dos términos que tienen la variable, el término cuadrático y el término independiente, eh, y hacemos la completación con esos. Y por último, agregamos el término independiente. Miren que aparece aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula que aprendimos? Dice que es el primer término al cuadrado, en este caso de x a la 2, a ese le vamos a sumar 2 por la mitad del término lineal, del coeficiente, perdón, del término lineal, que en este caso 6, la mitad es 3, por la variable que es x. Entonces, este 2 es de la fórmula, este 3 es la mitad de 6, y esta x es la variable que acompaña al 6. Y luego, más la mitad de 6, que es 3 elevada al cuadrado, menos la mitad de 6 elevada al cuadrado. Y aquí les decía la clase anterior que lo que se aplica es que si a una cantidad nosotros le sumamos y le restamos la misma cantidad,
entonces no varía su valor, porque la misma cantidad que le suma, la misma cantidad le resta. Entonces, y luego tenemos aquí más 1, que este 1 es este, ¿ves? Es este, ¿ves? 1, el término independiente que le hemos agregado como nivel de dificultad al problema. Entonces, ahora, partiendo de esto, tenemos que si encerramos en paréntesis hasta aquí, hasta ahí tendríamos, vaya, aquí era un paréntesis el que quería hacer. Y les decía, desde aquí hasta la suma del positivo, la suma, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizamos el trinomio cuadrado perfecto? La raíz cuadrada del primero, el signo del segundo término, que es más, y luego la raíz cuadrada de 3 a la 2, que lo que hacemos es solamente cancelar el exponente y entonces nos queda la base como raíz cuadrada, que es 3. Entre paréntesis, elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Miren, entonces ahora sí, menos, desarrollamos esta potencia, que 3 al cuadrado es 3, 9, más 1, que es el término independiente. Entonces, la primera parte solo se copia y luego nos queda, hacemos la resta, menos 9 más 1, es una resta, es mayor el negativo, la respuesta es negativa, 9 más 1, o menos 1, perdón, es 8. Y así entonces completamos el cuadrado. No sé si les queda claro, si hay alguna pregunta con esa primera parte. ¿Qué es lo nuevo con la tarea que me enviaron? Solamente que ahora aparece este término independiente, ¿verdad? Y el primero pues solo aparecía aquí. Miren, el cuadrado y era lo que quedaba después. Y ahora hay que operar según el signo con el término independiente. Si aquí fueron menos, entonces aquí al final hubiéramos tenido menos 9 menos esa cantidad. Y si hubieran sumado y hubiera seguido siendo positivo. Algo de la regla es que siempre aquí después de la factorización va a quedar un número negativo, ¿verdad? Y después otro ya depende del signo con que esté planteado en el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Puede explicar otra vez, por favor? Claro, para eso estamos. Entonces, bueno, permítame un segundo. Muy bien, estamos de nuevo. Entonces les decía, como ahora la expresión que queremos aplicarle, la técnica de completación del cuadrado, es x al cuadrado más 6x más 1, entonces nosotros primero trabajamos solamente con los dos términos, que era lo que hacíamos en el ejemplo anterior. Solo vamos a trabajar con x al cuadrado más 6x. Y por último vamos a agregar el más 1. Entonces, completando el cuadrado con esto, ya me lo enviaron ustedes en la tarea, lo discutimos la clase anterior. Entonces tenemos x al cuadrado más este 2, que es de la fórmula de completación del cuadrado, por la mitad de 6, ¿verdad? La mitad de 6, que es 3, por la variable que es x, más la mitad de 6 elevado al cuadrado, menos la mitad de 6 elevado al cuadrado. Aquí creo que hay un error del texto que aparece al cubo. Este necesariamente tiene que ser, no sé por qué, este tiene que ser un 2 y este también tiene que ser un 10. En la impresión del texto, porque si ustedes ven aquí, ya lo hacen al cuadrado. Si no, aquí hubiera dado 27, perdón,
9 por 3, 27 tendría que ser aquí, pero no, es cuadrado. Entonces, aquí vamos a factorizar ahora los primeros hasta acá. Entonces, la raíz del primero, x a la 2, la raíz es x, el signo del segundo, que es más, más, ¿ves? Más, la raíz de 3 a la 2, que en este caso si la desarrollamos es 3 por 3, 9, y la raíz de 9 es 3, pero si no, solamente copiamos la base, es 3, y lo encerramos entre paréntesis, el binomio, y lo elevamos al cuadrado. Luego, menos es este menos, y ahora sí desarrollamos. 3 al cuadrado es 9, más 1, que este más 1 es este, ¿ves? Más 1. Y luego desarrollamos esa operación. El paréntesis se copia tal y como está, que es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto hasta acá. Y luego menos la suma de 9 más 1, como es signos contrarios, se restan y queda negativo 8 como respuesta. ¿Estamos? Entonces solo la mitad del número es el que se va a bajar. Sí, es la base, pues, para más fácil, porque no ustedes lo que hacemos aquí, aquí diríamos 3 entre 3 a la 2 es 3 por 3, 9, y la raíz de 9 es 3. O sea, lo que quiero que entiendan que hasta acá, haciendo la corrección que este exponente no es 3, sino que es 2, ¿verdad? Inclusive pueden, los que tienen el libro pueden mancharlo ahí con grafito. Este es exponente 2. Entonces hasta acá lo que tenemos es un trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que por concepto trinomio cuadrado perfecto dice que es un trinomio que el primero y el tercer término son positivos y tienen raíz cuadrada exacta. Luego dice que se factorizan la raíz del primero, el signo del segundo término y la raíz del tercer término elevado al cuadrado. O lo que sería lo mismo, dos paréntesis de x más 3 por x más 3. Lo que hemos hecho aquí con este paréntesis es factorizar esta parte hasta acá, donde está el puntero. ¿Ve? Tratemos de factorizar este inciso A en su cuaderno ahorita y lo discutimos. Discutimos la respuesta. Hagamos el inciso A, que dice x al cuadrado más 8x más 2. Entonces, al completar el cuadrado, copiamos el primer término, x a la 2, más, ahora, ¿qué va a aparecer ahí? Voy a ver si puedo llevármelo aquí. Tendríamos x a la 2, más, ahora, ¿qué va a aparecer ahí? Porque como es positivo, ese siempre es copia. ¿Qué va a aparecer ahí? Debe aparecer un 2, que es de la fórmula. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por la mitad del 8. Por la mitad de 8, que es 4, correcto. Y de ahí agregamos la variable que es x, ¿verdad? Que quedaría ahí por x. Luego, más, ahora, ¿qué vamos a sumar? ¿Qué vamos a sumar? Otra vez la mitad de 8, que es 4. 2 al cubo. No, la mitad. La mitad de 8, que es 4, y les corrijo que no va elevado al cubo, es al cuadrado, es la corrección que estaba haciendo. Este es un 2. O sea, estamos hablando de esta mitad, ¿ves? 4. Este es un punto que indica por. Luego
luego más 4 y luego le restamos menos otra vez 4 al cuadrado. Y después tenemos ahí más 2, ¿ves? Ese más 2, este es un 2, un más. Y aquí más 2. Bueno, con toda la temblequera usando el mouse, pero así quería plantear. Y aquí hago la corrección de que hay un error en el libro que no va elevado al cubo, es al cuadrado. Ustedes lo van a encontrar, dice un medio b al cuadrado, que b es el coeficiente de x, que en este caso es, pero cuando hablamos de un medio es la mitad. Y ahí, dicho en buen castellano, eso es. Lo tenemos hasta ahí. Y ahora vendría la factorización, este paréntesis va a ir elevado al cuadrado. ¿Qué va a ir primero? X, ¿ves? X. Más porque es un más el signo del segundo término, es más. Ahora, la base de este cuadrado al cuadrado, la raíz cuadrada de este, que en este caso es 4, ¿ves? X más 4 elevado al cuadrado, luego iría signo menos. ¿Cuál es el cuadrado de 4? 4 por 4, 16. Más 2. Y ahora, esta primera parte no se toca, porque es la factorización, x más 4 al cuadrado. Y ahora, menos 16 más 2 se resta. 16 menos 2 queda 14. Menos 14. Esa sería la respuesta. Entre paréntesis, voy a ver si lo puedo hacer aquí. Entre paréntesis, x más 4 más 4 elevado al cuadrado. La resta de negativo 16 más 2 queda negativo 14. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿O sí quedó clara esa parte ahora? El exponente 3, insisto, es un error del libro. Es exponente 2 el que usamos. Entonces, ¿no tenemos preguntas? Yo creo que no, profe. Bueno, entonces, les queda de tarea de este primer ejercicio el inciso B, el inciso C y el inciso D. ¿Copiado? La primera tarea. Vamos ahora a agregar una dificultad más. Miren. ¿Cuál es la dificultad más con este ejemplo 1.7? A ver quién me la identifica. ¿Quién me identifica cuál es la dificultad ahí? Que ahora va un número antes del paréntesis. Ajá, miren que aquí hay un coeficiente distinto, miren, el 3. En estos empezaba con X, o sea que el coeficiente aquí es 1. Pero ahora el coeficiente ahí es diferente de 1. Esa es la dificultad. Y ahora aquí empezamos con un número mayor que 1. Porque el 1 ya saben ustedes que no lo escribimos como coeficiente, ¿verdad? Pero asumimos que ahí está el 1. Entonces miren el ejemplo. Voy a tratar de explicárselo. ¿Qué es lo que hacemos? En realidad lo que hacemos es sacar el 3 como factor común. Pero el factor común lo que hacemos es dividir los términos entre
ese factor común. Entonces, miren, aquí hay una cosa. Solo dividimos los primeros dos, ¿ves? Solo dividimos los primeros dos, que solo trabajamos para completación de cuadrados con los primeros dos términos. Entonces, el factor común de estos primeros dos términos es 3. Ahora, luego si dividimos 3 entre 3, a uno que no se escribe, y solo copiamos la variable con el exponente x a la 2. Aquí ya me estaba perdiendo yo. Más 12 entre 3 a 4, 4x. Y luego copiamos el más 5, que es la parte. Entonces ese más 5 ya vamos a ver cómo lo vamos a trabajar después. Entonces, el 3, miren, lo venimos copiando. Copiamos el 3, ahora entre paréntesis, y vamos a completar el cuadrado solo para el paréntesis. Solo para el paréntesis. Entonces tenemos x a la 2 más este 2, que ya sabemos que es la fórmula, por la mitad de 4, que es 2, por la variable que es x, más la mitad de 4, que es 2 al cuadrado, menos la mitad de 4, que es 2, también elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis y ahora copiamos el más 5. ¿eh? El más 5. Entonces, 3 lo volvemos a copiar y ahora factorizamos todo este hasta el positivo, hasta aquí, ¿ve? Hasta aquí. Ahí hay un exponente, mejor voy a borrar porque lo voy a confundir. Entonces, hasta aquí, ¿ve? Donde estoy pasando el cursor. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, el que lo convertimos por la completación del cuadrado, entonces el 3 está copiado. Ahora miren que hay un paréntesis más grande, una llave, y luego el paréntesis de la factorización. Raíz del primer término, x a la 2, que es x, el signo del segundo, que es más, y la raíz de 2 a la 2, que es 2. Y esto elevado al cuadrado, menos 2 a la 2, que es 2 por 2, 4, cerramos el paréntesis, más 5, que es el que va quedando ahí solito, rezagado. Luego, nos queda, volvemos a copiar 3 por la factorización, que es x más 2 al cuadrado, y ahora se preguntarán, ¿por qué aquí cambiamos el 4 por 12? ¿Quién entiende qué operación que hicimos ahí para que este 4 se convierta en 12 y desaparecer las llaves? ¿Qué se imaginan lo que pasó ahí? Porque miren, ya ahora ya no tenemos las llaves o el paréntesis, solo tenemos el de la factorización. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se multiplicó por el número que está fuera de las llaves o no? Correcto, correcto. Mire, ahora 3 por 4 sigue siendo negativo, 12. Y aquí hay algo que es donde generalmente se genera la confusión. Miren que ahora este 12 y estos quedan solitos. Pero aquí siempre va el 3, porque este 3 ahora queda multiplicando a este paréntesis. ¿Ve? Por eso no lo desaparecemos, solo hacemos esta multiplicación. Y entonces nos queda 3, quedaría aquí menos 12, perdón, más 5, que el 5 es este, ¿verdad? El que va solito ahí. Entonces nos queda ahora ya, vamos a la respuesta, 3 por el paréntesis, ¿verdad? Que recordemos que este 3 es el factor común del paréntesis hasta acá. Y luego, menos la suma de negativo 12 más 5 que da negativo 7. Y esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta de ese procedimiento, jovencitos?
Profe, ese 4 que está de primero, en paréntesis, ¿de dónde salió? Porque Este, primero estaba el 2 y después pasa a 4x. este, No, este, el de el este negativo, primero, este. ese. Ajá, factor común. O sea, aquí hallamos el factor común de esta parte, ¿ves? Solo factorizamos esa parte. Entonces, cuando hallamos factor común, la factorización por ese método dice que se halla el máximo común divisor de los coeficientes y la variable o la variable común. En este caso, ¿cuál es el mayor número que divide a 3 y divide a 12? En ese caso es 3. Para efectos de esto, nosotros aquí, si solo fuera una simple factorización, hubiéramos hallado que el factor común es 3x y nos hubiera quedado x más 4. Pero no, como necesitamos completar cuadrados, entonces solo hallamos el factor común numérico, o sea, el número que divide a 3 y a 12. Y lo que hacemos es una división. Mire, dividimos este 3 entre 3 a 1 que no lo escribimos y copiamos la variable x a la 2. Más, es este más, ¿ves? 12 entre 3, entre este factor común, contiene a 4. 4x. Por eso es que va este 3 aquí. ¿Qué pasa con este 3? Si usted multiplica, mire, 3 por 1, volvemos a este. ¿Ves? 3 por 4, 12, volvemos a este. Por eso es que va este 3 aquí, pegado a este. Porque al final la factorización es, mire, si nosotros resolvemos esto, al final tenemos que llegar a esto. Tenemos que llegar a esto. Si no llegamos a eso, nos hemos equivocado en la simplificación o en la factorización. Ahora sí he entendido de dónde salió este 4. Sí, sí, ya. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Solo respuestas, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, a este ejercicio. ¿Podemos hacer uno de estos? Me gustaría que trabajemos este, miren. El inciso E porque tiene una dificultad. Y ese les va a servir para todos. Tiene una dificultad que el coeficiente es negativo. Igual podríamos haber trabajado este, pero trabajemos este. Empiecen a trabajarlo. Para que lo trabajemos más rápido, les voy a ir diciendo que me cuesta demasiado escribir. Tendríamos que hallar factor común numérico de menos 2x a la 2 más 4x. Solamente de eso. ¿Qué encuentran como factor común solo numérico ustedes ahí? ¿Qué encuentran como factor numérico ustedes ahí? Digan, sin miedo. Sin miedo al éxito. ¿Cuál es el factor común numérico? Solamente estamos Negativo hablando 2. de
Negativo 2, correcto. Es negativo 2, pero ojo entonces ahora cómo va a quedar el paréntesis. Y aquí es donde quiero explicar. Negativo 2, ahora entre paréntesis. Al dividir negativo 2 entre negativo 2, va a quedar 1 que no lo escribimos y entonces este primer término se convierte, esta es una X, disculpen la feyura ahí. X a la 2, mejor voy a limpiar. Negativo 2, X. Y ahora, aquí hay que aplicar ley de signo. Más entre menos, da menos. Y este signo va a cambiar. Menos 4 entre 2. A 2. Y aquí me hizo falta, ay, no. Aquí me hizo falta el exponente 2. Este es un 2. Y aquí va la X. Cerramos paréntesis y después de esto solo escribimos el menos 3. Y ahora sí creo que lo pueden hacer si yo solo les voy guiando y les voy diciendo. ¿Entendemos por qué? Entonces, aquí en realidad tendría que borrar todo, pero aquí se debe leer X a la 2 menos 2X. Menos 3. Miren que con el signo del menos 3, no. Solamente aquí porque lo que hacemos es ley de signos, ¿ves? Menos por más da menos, 2 por 1, 2, quedaría 2X a la 2. Menos por menos da más, 2 por 2, 4X, quedaría esto, ¿ves? Lo que tenemos que ver es que al efectuar la multiplicación nos tiene que dar esto. Entonces ahora sí quiero que ustedes trabajen lo demás y me den la respuesta al final cómo queda. Ya aclarado eso de la ley de signos. Trabajémoslo pues. Ya nos pusieron música ahí con una perrita que está ladrando. ¿Hemos respuesta, joven?
Si no le doy una pista más, tendríamos aquí en el siguiente paso menos 2 entre paréntesis, quedaría x a la 2 menos, ahora sería 2, que es la fórmula, por la mitad de 2, que es 1. Ahora, más la mitad de 2 al cuadrado, menos la mitad de 2 al cuadrado, y aquí escapé. Aquí cerramos el paréntesis, ¿ves? Y después nos queda menos 3, que es el término independiente de la original. Y ahora sí, vamos a factorizar. Negativo 2. Abrimos una llave, que esto es, para hacerlo rectangular mejor, me facilita. Y ahora abro paréntesis. X a la 2. El signo del segundo, que es menos. La raíz de 1 al cuadrado, que es 1. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, que también es 1. Cierro el corchete y queda aquí menos 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora me voy a venir aquí para usar este otro espacio de la pizarra. Entonces me quedaría aquí negativo 2 entre paréntesis. Aquí a este exponente, discúlpenme que no lo lleva, pero se lo voy a manchar porque ahí no tendría que borrar todo. Entonces, x menos 1 al cuadrado. Y ahora aquí hay que hacer la multiplicación y aquí hay que aplicar ley de signo. Menos por menos, más. 2 por 1, 2. Y ahora menos 3, que es el último. Y ahí la respuesta al final, negativo 2, x menos 2, menos qué, menos 1 es, perdón. Este es un 1 al cuadrado. Y aquí son positivo más negativo o restan es mayor el 3, entonces respuesta negativa, nos queda 1. Y esa sería la respuesta. Menos 2 entre x menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, perdón, menos 1. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Iban llegando por ahí, jóvenes? ¿O se me habían ido por otro camino? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O continuamos? Profe, yo tengo una duda con el 2 de la fórmula, el principio. ¿Una duda con? El 2 de la fórmula, ¿por qué el signo es negativo? Lo que hacemos es aplicar el signo, como lo cambiamos aquí a la hora de factorizar, ¿verdad? Entonces, este signo solo lo copiamos. Porque si no, aquí hubiera ido menos 1, que es la mitad de este. O sea, este signo solo se baja. Bajamos este signo de aquí. Y de ahí el 2 de la fórmula, ahora la mitad. Entonces, lo que hacemos,
Perdón, lo que hacemos es aplicar la ley de signos de antemano, porque si no, aquí tendríamos que haber aquí escrito un más, luego encerrar entre paréntesis, -1, después más por menos de menos. Entonces, para simplificar, bajamos este signo, copiamos el 2 de la fórmula y luego por la mitad del número que esté aquí. ¿Estamos, güey? Sí, sí. Si hay un más aquí, bajamos el más. O sea, cuando es un menos, entonces ya sabemos que aquí va a ser negativo, la factorización también. O sea, este menos no es que cambie el signo del 2, sino que está determinado por este signo. En este caso, como al factorizar se cambió este signo, entonces viene a menos aquí. ¿No más preguntas? Entonces significa que estamos entendidos y aquí les dedico estos otros. Hoy sí van a practicar. Miren que le estoy dando bastante énfasis a eso porque es álgebra y esto necesitan ustedes practicar. Entonces, agregamos los otros ejercicios del 1.7. Ya les expliqué este. Tendríamos, miren, tenemos 4 para practicar cuando es negativo el factor común. Aquí el factor común va a ser -1, que solo va a cambiar este signo y va a cambiar este signo, pero no va a cambiar los números. Aquí también el factor común va a ser -1 y va a cambiar este signo a más. Y aquí lo va a cambiar a menos. Y no va a cambiar los valores porque al dividir por 1 va a ser el mismo. Solo es para cambiar el signo porque acuérdese que los trinomios cuadrados perfectos, el primer término tiene que ser positivo y el último, ¿verdad? Entonces, el último lo tenemos al sumar la mitad de este al cuadrado, entonces ahí ya no hay problema. Por eso se llama completación de cuadrados la técnica. Entonces, lo último, y creo que es que se nos siguen haciendo duros la circunferencia, que es la siguiente ecuación, pero sí necesito que practiquemos esto, porque ustedes necesitan reforzar lo del álgebra, entonces nos vamos a quedar con este último, voy a explicarlo. Y ahora la dificultad que tiene este es que este segundo término no tiene mitad exacta, no tiene mitad exacta, entonces aparecen las benditas fracciones ahí. Y hay 2 ejemplos para este, entonces con eso vamos a tratar de explicar bien. Y ahí vamos a terminar este tema de la parábola. Esto último no lo considero tan importante, entonces nos vamos a saltar para la próxima clase, ya les adelanto, a la ecuación de la circunferencia. Entonces, como les decía, en este ejemplo, la diferencia es que aquí miren el coeficiente del término lineal es 3 y 3 ya sabemos que a la mía es 1.5. Entonces, ya nos dificulta un poco. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Miren, lo que sugiere es dejar la fracción, porque si no, diríamos 1.5 y por ahí nos aparecen los decimales ahí. Pero lo más fácil es trabajar con fracciones. Entonces, igual vamos a factorizar los primeros 2 términos para completar al cuadrado, ¿verdad? Y por último, el término independiente, que en este caso es +1, aparece aquí solito también. Entonces, x al cuadrado más este 2, que es la fórmula, y vuelvo y recalco aquí, miren, es +2 porque aquí es más. Por 1/2 3, o sea, en este caso es, al hacer esa multiplicación, es 3/2, dejar 3 dividido entre 2, esto es lo mismo que decir la mitad de 3, por x, más 3/2 al cuadrado, menos 3/2 al cuadrado, que esta es la mitad de 3, ¿verdad? Más 1. Entonces ahora vamos a factorizar x, que es la raíz de x a la 2, más, que es el signo del segundo. Y ahora, la raíz de 3/2 al cuadrado es 3/2.
y el exponente lo pasamos fuera del paréntesis. Entonces, factorizando toda esta expresión hasta acá, nos queda x más 3 menos cerrado entre paréntesis elevado al cuadrado. Luego, menos. ¿Cuál es el cuadrado de 3 medios? O sea, esto implica multiplicar 3 por 3, 9, sobre 2 por 2, 4. Más 1. Y entonces, esta primera parte se copia y ahora vamos a reducir esto. ¿Alguien me explica por qué la respuesta aquí es 5/4? ¿Alguien me explica por qué el resultado de negativo 9/4 más 1 es negativo 5/4? ¿Alguien me dice por qué? Solo quedan 7 minutos, profe. Sí, eso estaba viendo, que ya. ¿Me dan la respuesta? No, ¿verdad? No quieren. Entonces, miren, lo que se hace aquí es, lo más fácil es convertir este 1 a fracción. Si lo dividimos en 4 partes, entonces tenemos 4. Y como es positivo, 4/4, ¿verdad? Entonces, es mayor el 9, entonces respuesta negativa, 9 menos 4, quedan 5 y el denominador es 4. Luego en el segundo ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Aquí explican las dos dificultades. Aquí aparecen 2 divisiones de una vez. Factor común, en este caso, es 3. X a la 2, miren, menos. Y ahora, como el 4 no se puede dividir por 3, lo dejamos expresado. 4/3 X y más 1. Entonces ahora va el factor común 3 X a la 2 menos 2, que es la fórmula. La mitad de 4/3 es 2/3, porque solamente se halla la mitad de 4, el denominador sigue siendo el mismo. Entonces de 4 es 2, sigue siendo tercios. X más 2/3 al cuadrado menos 2/3 al cuadrado, que es la mitad de 4/3, más 1. Y luego viene lo mismo, ¿ves? Factorizamos x menos 2/3, que es la raíz de este, elevado al cuadrado, el 3. Y ahora, aquí, otra duda. ¿Por qué aparece 4/3? Lo que hicimos es, este tiene denominador 1, 4 por 3, 12, sobre 9 por 1 es 9. Y entonces lo que hace aquí es, este es un 9, y discúlpenme que ya se me enduraron los dedos, 9 es. Entonces aquí lo que se hace es hallar, tercera de 12 es 4, tercera de 9 es 3, simplificación es ahí, más 1. Y hacemos lo mismo. En una unidad, ¿cuántos tercios tenemos? Tenemos 3. Entonces es mayor el negativo, la respuesta es negativa. 4/3 le quito 3/3, solo me queda 1/3. Entonces, como sé que tenemos, pero igual tenemos que practicar, entonces quiero que de esta última solo me trabajan el inciso A y el inciso B. Los otros sí los hacen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta rápida, si no, ahí nos vamos quedando. Tenemos 4 minutos, no sé, profe, si tiene alguna duda con la asistencia todavía. Ya está, profe. Solo es Cindy con Jefferson, son los únicos que no estuvieron en la clase. Jefferson no le había reportado nada de estado de salud. No. Me envió las tareas hasta hoy y me dijo que iba a hacerse unos exámenes médicos, así nomás, no ninguna explicación ni nada, no había tenido ninguna comunicación antes. Ah, bueno, a mí tampoco. Y Cindy que no apareció.
Ajá, ya no, a lo mejor. Jóvenes, algo, bueno, tenemos 3 minutos. Jóvenes, algo que quería decirles, miren que nos informaron que vienen las Olimpiadas Matemáticas. Van a ser el viernes la selección. Ustedes pueden participar en el nivel medio, porque hoy solo se habla de 2 niveles, y la única condición es que no cumplan 17 años este año. Que no vayan a cumplir, si cumplen 17 años el 1 de enero del otro año, está bien, puede participar. Es voluntario. Con el propio Mar les vamos a compartir, van a enviar un enlace, tendrían el viernes de 8 a 12 para hacer el examen. Y la primera preselección, le llaman ellos, descubriendo el talento departamental, y luego ella entraría en una capacitación para seleccionar allá por el mes de agosto los que representarían al departamento en la Olimpiada Nacional. Entonces ahí les queda la inquietud. Les voy a enviar al grupo la invitación que mandaron del equipo de matemáticas del departamento. Y solamente necesitamos que nos hagan saber quiénes van a participar para ayudarles con la cuestión de la inscripción. Entonces, si no hay ninguna pregunta, todavía tenemos 2 minutos. Si hubiera alguna pregunta. Si no, igual, cualquier duda a la hora que estén haciendo la tarea, me pueden escribir preguntándome. Recuerden que debemos comunicarnos. Si tienen dificultades, por favor, digan. Hoy es todo el día para trabajar con ustedes. Yo les puedo contestar, inclusive videollamadas para ayudarles con las tareas. Los otros días, yo soy un poquito... A veces les contesto tarde porque uno está en otras actividades en cuestión de las otras clases y las otras obligaciones del trabajo. Pero no implica que no les vayamos a contestar. Recuerden que deben enviar las tareas antes del día lunes que tenemos las clases, porque ya los que enviaron hoy ya perdieron algunos puntitos por no ser puntuales. Muy bien, un placer saludarles. Muchas gracias, profe, por su colaboración, y nos vamos a ver más tarde a la 1 con el otro grupo de profe Marlene. Sí, a la 1. Bueno, que estén bien, jóvenes.